Ya estamos, ¿no? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya me han presentado, mi nombre es Daniel, algunos me conoceréis con el nick de Adastra. Soy el autor del blog de hackerway.com, de la iniciativa de HackerWay. He escrito algunos libros para la editorial 0xWord, concretamente el libro de Deep Web, Privacidad y Anonimato, en Tor, I2P y Freenet, y los dos libros que hay ahora mismo sobre Python, Python para pentesters y Hacking con Python. Soy un investigador de seguridad informática y pentester, también me dedico a la formación y, bueno, como muchos de vosotros, me imagino, una persona que se dedica a esto por pasión, por gusto, no solamente porque me gane la vida con ello, ¿no? Bien, ¿de qué va esta charla? En principio vamos a hablar sobre conceptos básicos de Tor y de Freenet, dos soluciones de anonimato muy distintas. No me voy a enrollar mucho en conceptos que son básicos, que espero que ya tengáis un cierto conocimiento. Y bueno, después de esto me voy a centrar principalmente en diferentes técnicas que se pueden utilizar para realizar ataques contra usuarios que utilizan este tipo de soluciones. Hay que aclarar que aquí yo no voy a enseñar ninguna vulnerabilidad del tipo Zero Day o algo similar. Voy a enseñar algunas técnicas que se pueden utilizar, que se pueden aplicar para romper el anonimato de usuarios que utilizan este tipo de soluciones, ¿vale? Como os imaginaréis, es una charla pues eminentemente técnica. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Funcionamiento general de Tor, funcionamiento general de Freenet, lo que decía antes, conceptos básicos. Vamos a hablar de detección de vulnerabilidades, pentesting y explotación de servicios ocultos en Tor, que como veremos, pues se trata de servicios que se pueden explotar, se pueden detectar vulnerabilidades y se pueden aprovechar, como ocurre con cualquier otro servicio que nos encontramos por Internet, ¿vale? Vamos a hablar de la replicación de servicios ocultos, básicamente de la creación de señuelos en Tor para poder de esta forma pues, tener servicios ocultos que supuestamente provean un servicio pero que tengan ciertas rutinas maliciosas que nos permitan dar con intentar atacar el anonimato del lado del usuario que está intentando acceder al servicio. Vamos a hablar también de, de creación de complementos maliciosos y sin verificar por parte de una instancia. En este caso, estos dos últimos puntos nos vamos a centrar concretamente en el caso de Freenet, que, como vamos a comentar más adelante, se trata de una solución de anonimato enfocada a la distribución de contenidos. Entonces, el enfoque es un poco distinto a lo que vemos en el caso de Tor. Por lo tanto, también las técnicas de ataque son distintas. Bien, funcionamiento general de Tor, un poco, digamos, de repaso, porque esto seguramente muchos de vosotros pues ya lo controláis o más o menos entendéis los conceptos básicos. En primer lugar, Tor es una red que provee unos buenos niveles de anonimato, gracias al uso de una red distribuida en Internet que utiliza un protocolo llamado Tor, de Onion Routing, ¿vale? Este protocolo es el que realmente nos permite utilizar la red de Tor y pues enrutar todos los paquetes, toda la información que queremos transmitir a un destino concreto. Ahora, se puede usar en modo out proxy o en modo in proxy. Son dos modos completamente distintos. Cuando hablamos del modo out proxy, estamos hablando de navegar hacia Internet, hacia cualquier sitio en Internet, hacia un Facebook, eso que os gusta tanto, para la privacidad y esas cosas que mola un montón. Podéis utilizar Tor en modo out proxy para llegar a este tipo de servicios en Internet, ¿vale? De forma anónima, utilizando la infraestructura que provee la red. Luego tenemos el modo in proxy y en este caso digamos que las cosas cambian un poco. El modelo de funcionamiento cambia, ya que en este caso no accedemos a servicios que están en Internet, accedemos a servicios que se encuentran disponibles dentro de la red de Tor, servicios que típicamente están compuestos por una dirección Onion. Esto seguramente pues sí que os suena, ¿no? Bueno, es una solución que lleva muchos años en el mercado, lleva muchos años en desarrollo. Desde el 2003 aproximadamente pues se está desarrollando Tor y pues evidentemente tiene una comunidad bastante grande, es estable, robusto y con una trayectoria pues que avala la calidad de lo que es la solución como tal.
Esta imagen seguramente os suena a casi todos vosotros. Los personajes más conocidos en el mundo de la seguridad informática, personalidades, Alice y Bob. Casi todos habéis escuchado el típico ejemplo. Cuando habláis cuando estáis estudiando criptografía, siempre aparece Alice y Bob, siempre. Pues en este caso, esta imagen concreta que sacamos de la web oficial de Tor explica cómo es el funcionamiento, cómo funciona Tor en modo outproxy. Cómo navegamos hacia un servicio en Internet. En este caso, Alice actúa como cliente y pues quiere conectarse a Bob, que puede ser un servicio en Internet, un servicio de cualquier tipo, típicamente una página web, véase Google, por ejemplo. Pues, ¿qué hace Alice? Utiliza la red de Tor y le solicita a la red 3 repetidores, uno de entrada, uno intermedio y uno de salida, y crea un circuito utilizando esos 3 repetidores para enrutar todos los paquetes hacia un destino pasando por todos esos repetidores. Entonces, este es el modelo clásico, ¿no? Este es el modelo outproxy, que seguramente todos conoceréis. La desventaja de este modelo es que el nodo de salida se encarga de remover la última capa de cifrado del protocolo de Tor y envía todos los paquetes en texto plano a su correspondiente destino. Con lo cual, si no tenemos una capa de cifrado adicional a la que provee el protocolo de Tor, pues vamos a tener un problema, ¿no? Porque los paquetes de datos van a viajar en texto plano. Esto yo creo que es algo que más o menos todos controláis o más o menos todos sabéis, ¿vale? En el modo in-proxy de Tor, las cosas cambian un poco. En este caso, es posible acceder a servicios que se encuentran en la web profunda de Tor. Estos servicios solamente pueden ser servicios del tipo TCP. No podemos crear servicios del tipo UDP. Esta es una de las restricciones que tiene Tor. Solamente enruta paquetes que son del protocolo TCP, ¿no? Luego, no tenemos una resolución DNS propiamente dicha, algo que es bastante habitual en Internet. Resolver un dominio, pues siempre utilizamos un servidor DNS para hacerlo, para resolver las direcciones, los nombres de dominios a direcciones y viceversa, ¿no? En el caso de Tor, esto no es así. En el caso de Tor tenemos direcciones.onion, que básicamente son cadenas de texto que están compuestas por las letras de la A a la Z y los dígitos del 2 al 7. Eso es lo que nos vamos a encontrar siempre. Y una longitud máxima de una cadena de 16 caracteres. Todas las direcciones Onion son así. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando entramos a Tor Browser, por ejemplo, descargamos Tor Browser, lo ejecutamos y metemos una dirección Onion. ¿Qué es lo que pasa? Es bastante más complicado de lo que veíamos antes. En el modo outproxy veíamos un circuito y ya está. 3 repetidores, los paquetes viajan por medio de esos 3 nodos y llegan a su correspondiente destino. Nos olvidamos. En el modo in-proxy, es decir, cuando tenemos servicios ocultos y queremos consultar esos servicios ocultos partiendo de una dirección Onion, hay un montón de cosas a tener en cuenta. De hecho, cada una de las líneas en verde que veis en la imagen corresponde a un circuito, es decir, 3 repetidores. Para resumirlo mucho, bastante, básicamente el objetivo es que el servicio oculto y el cliente sean mutuamente anónimos, ¿vale? Se respeta el anonimato de cara al servicio y de cara al cliente. Ese es el objetivo de Tor, que tanto el cliente como el servicio sean anónimos mutuamente. Bien, lo que os comentaba, cada una de estas líneas en verde corresponde a un circuito. ¿Qué es lo que hace el servicio oculto cuando lo creamos, ¿no? Cuando creamos un servicio oculto, que es muy sencillo, desde el Tor RC creamos 2 directivas, ¿vale? 2 directivas de configuración que nos permiten indicar que en nuestra instancia de Tor va a haber un servicio oculto. ¿Qué es lo que hacemos? O más bien, ¿qué es lo que hace la instancia automáticamente? Porque no tenemos que hacer mayor cosa. Se genera un descriptor que contiene todo lo necesario para que un cliente pueda acceder a nosotros por medio de una dirección Onion. Eso se registra en la base de datos distribuida de Tor, conocida como DHT, Distributed Hash Table. Entonces, en esta base de datos distribuida de Tor están todas las direcciones Onion, está todo. Tenemos direcciones Onion y su correspondiente HSD, ¿vale? El Hidden Service Descriptor. Eso es lo que nos encontramos típicamente en la DHT. Entonces, el cliente que hace consulta en la DHT una dirección Onion. Oye, la dirección Onion que yo quiero consultar es esta. La DHT lo que le contesta
es el HSD correspondiente, el cual pues ya tiene, por un lado, la clave para poder cifrar los paquetes de datos y un introduction point, que vemos aquí en la cebolla que están justo en medio. Pues el cliente selecciona uno de los 3 introduction points que ya el servicio oculto incluye en el Hidden Service Descriptor y envía todos los paquetes por ahí. Cuando crea un circuito al introduction point, él ya sabe cuál es el destino, o sea, sabe cómo llegar al servicio oculto. Todos los paquetes de datos que envía los envía cifrados con la clave del servicio oculto que estaba en el HSD. Hasta aquí, un poco complicado, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay en Tor. Antes de hacer todo este paso, el cliente selecciona un repetidor de forma aleatoria en la red, ¿vale?, conocido como Rendezvous Point o punto de encuentro. Este nodo que está aquí en negro, que está aquí abajo, es el más importante, ya que es el, como su nombre indica, punto de encuentro, por donde van a pasar todos los paquetes y va a ser el nodo que nos permita comunicarnos entre servicio y cliente. El cliente crea un circuito contra el Rendezvous Point. El Rendezvous Point genera una clave de cifrado, una OETP, ¿vale?, un secreto. Se lo envía al cliente, el cliente se conecta con el Introduction Point y se lo envía al servicio oculto. Partiendo de ese OTS y de la dirección del Rendezvous Point, hacen el enganche. O sea, el servicio crea un circuito contra el Rendezvous Point, ¿bien?, y a continuación le envía el OTS. El Rendezvous Point ya sabe que ese OTS corresponde a este servicio y la comunicación se hace por medio del Rendezvous Point. Entonces, tenemos una comunicación que está compuesta por 2 circuitos para comunicarnos a un servicio oculto, 2 circuitos independientes. Entonces, ya no tenemos uno, ya no tenemos 3 repetidores, tenemos 6 repetidores para acceder a un servicio oculto. El anonimato es mucho más sólido, ¿vale? Bien, esto lo que os comentaba, voy a intentar que sea en la medida de lo posible rápido y os recomiendo que le echéis un vistazo a la charla de Fran y de Manu del año pasado en este mismo evento, en el Cybercamp, en donde pues contaban los detalles más importantes de la red de Tor. Entonces, os recomiendo que le echéis un vistazo en YouTube y bueno, ahí vais a aclarar muchas dudas que a lo mejor podéis tener. Bien, vamos a entrar ahora a hablar de Freenet. Vamos un poco... Bueno. Freenet es una solución de anonimato completamente distinta a Tor. En Tor nos encontramos con servicios ocultos. Nos encontramos con que levantamos un servidor HTTP, un servidor SSH, FTP, servicio que queráis, ¿no?, siempre y cuando sea TCP. Esa es la única restricción. En el caso de Freenet no tenemos servicios. En el caso de Freenet tenemos distribución de contenidos, distribución de documentos de todo tipo. Lo que queráis lo podéis distribuir por medio de la red de Freenet. Es una solución del tipo P2P y data del año 2001 aproximadamente. Es una de las soluciones de anonimato más antiguas que existen actualmente. Y bueno, a diferencia de Tor, es una red completamente descentralizada. Esto quiere decir que, bueno, en el caso de Tor existen autoridades de directorio que controlan absolutamente todo en la red. En el caso de Freenet, nadie controla nada. En el caso de Freenet, cada instancia puede compartir documentos, contenidos y ya está, la comparte a todo el que quiera acceder a esos contenidos, ¿vale? Lo único que es necesario, lo único que se necesita para acceder a ellos es contar con la clave correspondiente, la clave de descifrado para acceder a ese contenido que vamos a ver a continuación, ¿vale? Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta en Freenet. Del mismo modo que en I2P, aquí no hay, bueno, no es como en Tor, en donde puedes elegir si quieres actuar como un repetidor o no. En el caso de Freenet, compartes siempre. En el caso de Freenet eres un repetidor siempre. En el caso de I2P igual. Siempre vas a compartir contenidos. Y esto tiene sus cosas buenas y malas. Cosa mala, cosa que puede estar bastante mal después de que os la cuente. El datastore. Freenet se basa en un datastore distribuido, es decir, un espacio en donde se van almacenando todos los ficheros, todos los contenidos que tienes en tu instancia. Estos contenidos están cifrados, ¿vale? Y
tú no tienes ningún control sobre lo que se almacena ahí, absolutamente ningún control, ¿vale? O sea, en tu disco duro pueden haber contenidos maliciosos, ilegales, y tú, primero, no lo sabes, y segundo, pues es que se está utilizando tu ordenador para almacenar cosas que vete tú a saber qué son. Entonces, esto es lo primero que hay que tener en cuenta. De hecho, cuando entramos al proyecto de Freenet, a la página oficial de Freenet, esto nos lo explica, nos dicen, ojo, que esto es así es como funciona la red, así es como funciona Freenet, y hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso de que una entidad fuerte, una entidad de estas de 3 letras, quiera romper el cifrado de tu datastore, muy probablemente lo va a conseguir. Y en ese caso, si encuentra algún tipo de contenido ilegal, malicioso, puedes alegar denegación plausible. Es decir, yo no sabía que eso estaba ahí. Y es perfectamente válido porque es verdad. No sabes realmente qué es lo que hay en tu datastore. Esto es lo que aconsejan en el proyecto de Freenet, ¿no? Bueno, es una solución del tipo InProxy. En este caso, la conexión con nodos externos a la red no se permite. Cuenta con 2 modos de funcionamiento, el modo OpenNet y el modo DarkNet. Esto es interesante en el caso de Freenet. Cuando instalamos Freenet, cuando empezamos a utilizarla, a jugar un poco con ella, normalmente siempre lo hacemos en el modo OpenNet, es decir, nos conectamos a cualquier repetidor en la red, da igual, nos conectamos a todos los repetidores y podemos utilizarlos para consultar claves que se encuentran dentro de la red. Esto es el modo OpenNet. Cuando hablamos de modo DarkNet, aquí cambia un poco el modelo. En el modo DarkNet nos conectamos únicamente con nodos de confianza. Es decir, repetidores, otras instancias en la red de Freenet que sabemos que no hay ningún problema con ellos. Es decir, que son personas de confianza para nosotros. Por ejemplo, imaginaros que en la universidad podéis montar una darknet entre vosotros, un grupo de amigos, y en esa darknet compartir contenidos. Todo lo que compartáis en esa darknet solamente va a estar disponible de cara a los usuarios de ese pequeño grupo. Esos contenidos no van a salir fuera de ahí. Es decir, ninguna instancia, ningún nodo va a poder consultar una clave correspondiente a un contenido que está dentro de una darknet. Esto puede ser un problema. ¿Por qué motivo? Pues, bueno, un problema de cara a gente que quiera compartir contenidos ilegales y maliciosos, porque no tenemos forma de dar con ellos. En este caso no es un modo OpenNet, en este caso los contenidos se comparten en un grupo reducido y es complicado de manejar. De hecho, a día de hoy, pues es el modo más seguro que existe para compartir para compartir información, documentos, el modo DarkNet. Bueno, esto ya lo comenté antes, todas las instancias de Freenet cuentan con su propio datastore, el cual puede ser configurable. Este datastore, pues podemos configurar ciertas cosillas, ¿no? Como por ejemplo, cuánto disco duro queremos compartir, cuál va a ser el tamaño de nuestro datastore. Podemos configurar eso, ¿no? Podemos configurar también si queremos que nuestra instancia actúe en modo DarkNet. Para ello necesitamos al menos 5 amigos. O sea, en Freenet tenemos la posibilidad de agregar amigos, friends, contactos. Si tenemos 5, podemos crear una darknet. Es el requisito, ¿no? Como mínimo 5. Y otra cosa importante, Freenet es altamente resistente a la censura. Esto es algo que se consigue y que en el caso de otras soluciones de anonimato como Tor o como I2P no tenemos. Imaginaros el siguiente escenario. Tenéis un servicio oculto en la red de Tor y por lo que sea vuestro ordenador se va al garete, o sea, lo apagáis. Vuestra instancia está fuera. Ese servicio deja de estar disponible. En el caso de Freenet, si vosotros subís un contenido a Freenet y alguien lo consulta, ese contenido va a estar disponible en tu datastore local y en el datastore de la persona que lo ha consultado. Con lo cual, si tu instancia por lo que sea se apaga, ese contenido sigue estando disponible con la misma clave en otro repetidor. Entonces, si ese contenido es descargado por múltiples repetidores en la red, pues va a ser bastante complicado de censurar. Va a ser muy, muy difícil. Ahora, el sistema que tiene Freenet
se basa en, digamos, la cantidad de veces que se accede a un contenido. Si un contenido, por lo que sea, deja de ser accedido, pues básicamente desaparece de la red. Después de un tiempo, los datastores se van limpiando, aquellos contenidos que dejan de ser accedidos por un tiempo determinado, pues se van eliminando para darle cabida a nuevos contenidos que se soliciten en la red. Entonces, esto pues también es un sistema que es interesante, resistente a la censura y pues básicamente solamente los contenidos que tengan popularidad los vamos a poder ver disponibles con bastante regularidad, ¿no? Bien. Cuando trabajamos con Freenet, una de las aplicaciones más importantes que tenemos es fproxy. Fproxy es una utilidad que básicamente nos habilita un servicio HTTP, típicamente por defecto en el puerto 8888, y podemos acceder a él por medio de un navegador web. A partir de fproxy podemos hacer varias cosas, como por ejemplo configurar complementos, podemos subir o descargar ficheros de Freenet, etcétera, ¿no? O sea, son características que nos encontramos en cualquier instancia de Freenet. Y también nos encontramos con utilidades comunes como Frost, JSide, el Web of Trust. O sea, son herramientas, utilidades en estos últimos ejemplos, en el Web of Trust, Flow Helper y FreeMail. Se trata de complementos que se pueden instalar directamente en una instancia de Freenet para darle un poco más de vida, porque la instancia de Freenet por sí sola tiene muy pocas cosas. Si le empezamos a instalar complementos que vienen ya por defecto en cualquier instancia, pues tenemos la posibilidad de tener, por ejemplo, identidades anónimas, correo electrónico, cosas que parecen un poco más a lo que viene a ser una solución basada en servicios, aunque en realidad seguimos teniendo una solución basada en contenidos, en distribución de contenidos. Las claves en Freenet son el elemento principal para acceder a cualquier contenido. Existen diferentes tipos de claves. Están las claves CHK, SSK, USK y KSK. Todas son distintas. En el caso de la CHK es una de las más comunes, de las más habituales. Cuando queremos subir un contenido que no va a tener modificaciones de forma frecuente. Por ejemplo, un documento de texto que sabéis que no va a cambiar. Que a lo mejor es un documento fijo o una imagen que sabéis que no va a cambiar. Pues en ese caso subís una clave del tipo CHK. Si es un documento, un contenido que sabéis o que esperáis que cambie con cierta regularidad, utilizamos una SSK o una USK, en donde pues tenemos la posibilidad de tener versiones. Es decir, el mismo contenido podemos tenerlo con varias versiones. Es decir, hacemos una modificación del contenido, pues sube la versión. Otra modificación del contenido, sube la versión. La clave es la misma, pero la versión es distinta. Es algo parecido a, a Subversion o a un CVS, ¿no? Sistemas de control de contenidos. Es algo bastante similar. En este caso, estas claves son una clave de cifrado, ¿no? Y esta clave, si tú la conoces, puedes consultarla en la red de Freenet y alguna instancia va a contestar. Va a decir, vale, esta clave corresponde a un contenido que tengo en el Datastore. Ojo, la única forma de acceder a un contenido en el Datastore es conociendo alguna de estas claves. Si no la conoces, no hay forma de acceder al contenido. ¿Vale? Vale, pues esto ya fue la parte un poco introductoria. Sí, me queda tiempo. Y ahora vamos a ver pues un poco de pentesting contra este tipo de soluciones o un poco de técnicas de ataque, ¿no? Lo que me imagino que todos estáis esperando. Pues en primer lugar, si un usuario en la web profunda de cualquier red anónima consigue comprometer un servicio oculto, pues el anonimato de dicho servicio se va a ir al garete, ¿no? Esto está claro. Recordar, en soluciones basadas en servicios nos encontramos exactamente el mismo problema que nos encontraríamos con cualquier servicio en Internet. Si ese servicio tiene vulnerabilidades, podemos atacar esas vulnerabilidades, ganar acceso, y si ganamos acceso ya está hecho, ¿no? Ya podemos conocer un poco más en detalle de quién se trata el usuario que está utilizando esa solución. Ya no va a tener anonimato realmente. Entonces, esto puede parecer complicado, pero en realidad no lo es. En realidad, ejecutar pruebas de pentesting contra soluciones basadas en servicios, básicamente pasa por utilizar un proxy.
Simplemente es eso. Como vamos a ver más adelante, podemos utilizar, qué sé yo, proxy chains o podemos utilizar SOCAT para poder enrutar todo el tráfico por un proxy SOX, ¿no? El proxy SOX que levanta una instancia de Tor y todas esas peticiones enviarlas contra una dirección Onion. Como vamos a ver luego, lo que hacemos realmente es mapear un puerto en nuestra máquina local y todas las peticiones entrantes por dicho puerto son posteriormente enviadas al servicio oculto, como si estuviéramos atacando un servicio en nuestra máquina local, solamente que con SOCAD o con proxy chains todo se va a enrutar. Esto, pues como os imaginaréis, tiene la ventaja de que podemos utilizar todas las herramientas de pentesting que ya conocemos. Herramientas para pentesting web, herramientas para probar, qué sé yo, la fortaleza de un servidor SSH, de un servicio SSH, etc. Esta es la ventaja que tenemos cuando realizamos pruebas de pentesting contra servicios ocultos en este tipo de soluciones. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo, que sí. Bien, vamos a empezar con este. Fijaros, a ver. En este caso concreto tenemos un fichero Tor RC, un fichero de configuración de Tor y estamos creando una serie de servicios ocultos. Fijaros que la combinación es Hidden Service Dir y Hidden Service Port. Estas dos directivas nos permiten crear un servicio oculto. Estamos creando un servicio oculto SSH, FTP, SMB, en este caso también un HTTP en el puerto 8080. Vamos a hacer una prueba de concepto sencilla en este caso. Vamos a crear los servicios. Entonces aquí vemos que levantamos la instancia con ese fichero de configuración. ¿Vemos? No hay ningún problema. Se levanta la instancia y ahora vamos a utilizar una aplicación vulnerable por diseño, una aplicación web vulnerable por diseño llamada Django Mute. La levantamos en el puerto 8080, el mismo puerto que tenemos mapeado en el directorio, en el fichero de configuración. Bien, entonces hasta aquí no hay nada nuevo realmente. Levantamos el servicio oculto. Este servicio, levantamos el servicio. Posteriormente, la instancia de Tor, aquí tenemos el servicio levantado, la instancia de Tor pues va a tener una dirección Onion vinculada a este servicio. Aquí están todos los directorios correspondientes a cada uno de los servicios que vamos creando, con su correspondiente clave primaria, clave privada y con su correspondiente dirección Onion, en el fichero hostname y en el fichero private key. Entonces, en el fichero hostname nos encontramos con la dirección Onion. Esta es la dirección Onion del servicio oculto. Entonces, si nos fijamos, pues en este caso cada uno tiene la suya, y si estos servicios tienen algún tipo de vulnerabilidad, podemos intentar atacarlos. Bien, partiendo de su dirección Onion. Evidentemente, primero hay que descubrir el servicio. Entonces, en este caso, fijaros, levantamos un Tor browser, vamos, lo habitual. Aquí tenemos la dirección Onion del servicio HTTP que está apuntando a Django Mute. Y tenemos un servicio oculto que tiene por debajo una aplicación web vulnerable por diseño, la cual vamos a poder atacar sin ningún problema. Esto, es una aplicación web que tiene un montón de vulnerabilidades que se pueden explotar fácilmente. Esto solamente es para que sirve como prueba de concepto, pero servicios ocultos con vulnerabilidades hay un montón y los vamos a poder atacar de esta misma manera, fijaros. En este caso nos interesa la dirección Onion y entender que en el puerto, en este caso 9051, vamos a tener el proxy SOX levantado. ¿Qué hacemos? Utilizamos SOCAT para levantar un puerto en la máquina local, ¿vale? En este caso el 7000, levantamos el puerto en la máquina local y a continuación indicamos que todas las peticiones entrantes por dicho puerto van a utilizar un proxy SOX. Aquí lo estamos utilizando, el proxy SOX contra la dirección Onion, el puerto 80, el puerto del proxy SOX, aquí lo ponemos, es el 9150, el que levanta por defecto Tor Browser. Cuando hacemos esto, todas las peticiones entrantes por el puerto 7000 van a ser enrutadas por el proxy SOX. Aquí utilizamos un netcat, por ejemplo. Podemos ver que el puerto 9150 está levantado, todo bien, todo correcto.
y podemos lanzar tranquilamente un Nikto, una aplicación común para pentesting web. En este caso, fijaros, lo hacemos contra el puerto 7000, la máquina local, y todas estas peticiones van a estar pasando por medio de este túnel, el túnel que hemos abierto en SOCAT. Se están enrutando por medio del puerto 7000 Proxy Socks, que nos da acceso a la red de Tor, y el servicio oculto está en ella. Entonces, ¿qué hacemos? Django Mood está pensada principalmente para W3AF, el framework W3AF. Pues vamos a utilizar W3AF para comprometer este servicio oculto, ¿vale? Fijaros, la única diferencia realmente entre atacar un servicio oculto en la web profunda de Tor y un servicio estándar en Internet es ese túnel que creamos, en este caso con SOCAT, pero podríamos utilizar también un túnel SSH o un proxy chains, por ejemplo. Entonces aquí establecemos el objetivo, fijaros, es la máquina local, puerto 7000, el proxy socks se va a encargar de enrutarlo hacia la web profunda. Aquí ejecutamos el ataque con start, tarda un ratillo, ¿vale? Porque todo está pasando por medio de la red de Tor, pero al final conseguimos comprometer encontramos la vulnerabilidad y pues a partir de ella podemos ejecutar el complemento OS Commanding para explotar esta vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces, aquí en realidad no es algo demasiado complicado. Es como atacar un servidor en Internet. Es exactamente igual. La diferencia está en que vamos a tener un proxy que se va a encargar de enrutar las peticiones. Y ya está. Por lo demás, es exactamente igual. Fijaros, hemos realizado el ataque, explotamos con el OS Commanding y aquí ya podemos ejecutar comandos directamente contra el sistema. Aquí hemos lanzado un -A. Aquí un W para ver los usuarios que están actualmente autenticados en el sistema, que tienen una sesión iniciada. Entonces, fijaros, es realmente sencillo. Lo que es complicado es, por un lado, encontrar el servicio que tenga, bueno, complicado entre comillas, que tenga contenidos maliciosos y posteriormente encontrar vulnerabilidades en ese servicio. Un pentesting habitual. Aquí, bueno, Nikto va a tardar la vida, así que, bien, esto sería una primera, una forma de realizar un ataque contra un servicio oculto en la red de Tor, ¿vale? Pentesting. Sin embargo, tenemos otros objetivos, ¿no? No siempre vamos a tener la posibilidad de ejecutar ataques contra un servicio oculto. A lo mejor está correctamente securizado, cosa que puede darse en algunas ocasiones y en otras no. Normalmente la gente que utiliza este tipo de soluciones, especialmente cuando lo hace de una forma ilegítima, cuando utiliza Tor para distribuir contenidos ilegales o de otro tipo, normalmente lo que ocurre es que es gente que se preocupa mucho por su privacidad y tal, pero se olvidan un poco del factor de la seguridad. Y muchas veces nos encontramos con servicios ocultos, con servicios que tienen vulnerabilidades que se pueden explotar y que pueden afectar gravemente pues la privacidad del usuario, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que Tor, Freenet y todas estas soluciones no son soluciones pensadas para amparar a ciberdelincuentes. Ese no es el objetivo. El objetivo de estas soluciones es proveer unos buenos niveles de anonimato y de privacidad a aquellas personas que realmente lo necesitan. Personas que viven en países con ciertas restricciones, en donde sus derechos más fundamentales se ven pues, bastante afectados por el gobierno o por otras circunstancias. En estos casos, esta gente se puede comunicar de forma anónima y de forma, pues digamos, sin censuras, utilizando este tipo de soluciones. Para eso se han creado, no para amparar ciberdelincuentes. Lo que pasa es que, claro, este tipo de soluciones se dan para ambas cosas, ¿no? Se da también para que se puedan distribuir contenidos ilegales y para pues, cosas que desde luego no son las que para las que se ha creado este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, objetivos: bloquear servicios ocultos con contenidos maliciosos o insidiosos.
Entonces, en estos casos, pentesting contra este tipo de servicios, descubrir nuevos servicios en la web profunda con contenidos ilegales o insidiosos. Esta parte es complicada, ¿no? Tenemos que navegar con bastante frecuencia, ya que los servicios ocultos en la red de Tor suelen ser volátiles. Rápidamente, bueno, nos encontramos un día el servicio oculto levantado y el otro día ya no está. A lo mejor ha cambiado de dirección Onion o lo que sea. Pues si tienen contenidos ilegales, la idea es intentar atacarlos lo antes posible y de alguna manera intentar detectarlos, ¿no? Intentar tener un registro de ellos. Controlar, aunque sea de forma parcial, la infraestructura de redes anónimas que no tienen un modelo descentralizado, como el caso de Tor. Tor es una red centralizada. Existen una serie de repetidores que son conocidos como autoridades de directorio, que se encargan de controlar absolutamente todo en la red de Tor. Controlan el estado de la red. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Intentar de alguna forma, bueno, algo que ocurre con bastante frecuencia, intentar inundar la red de Tor con repetidores maliciosos, repetidores que se encarguen de analizar el tráfico. Esto puede ser bastante efectivo en el modo outproxy, porque solamente tenemos 3 repetidores. Si, por ejemplo, conseguimos que en un circuito tengamos el nodo de salida y alguno de los nodos de entrada, podemos intentar correlacionar tráfico, realizar diferentes tipos de ataques. Esto en el modo in-proxy pues ya no es válido, ya no es viable. Esto nos vale para el modo out-proxy, pero para el modo in-proxy complicado, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer es diseminar contenidos y o publicar servicios en la web profunda que permitan demostrar la actividad de un ciberdelincuente, es decir, señuelos, intentar crear señuelos en la web profunda de Tor que, bueno, que supuestamente provean algún tipo de servicio ilegal y tratar de dar con esa persona. A ver. En el caso de Tor, lo que comentaba antes, crear señuelos, pues en este caso se puede hablar de incitación al delito. Sin embargo, yo no voy a hablar de eso. Yo simplemente os lo explico desde un punto de vista técnico, pero sí que se podría pensar que es incitar a alguien a cometer un delito, crear un señuelo que sea, por ejemplo, de venta de armas o de venta de drogas o de distribución de pornografía infantil, pues sí, puede ser considerado incitación al delito. Pero bueno, la técnica se puede aplicar. En este caso, ¿qué hacemos? Cookies y elementos de almacenamiento persistente en el lado del cliente. ¿Vale? Se pueden ejecutar rutinas maliciosas desarrolladas, por ejemplo, en JavaScript. Probablemente muchos de vosotros estaréis pensando, vale, pero si utilizo el Tor Browser, pues no pasa nada, ¿no? Pues no, el Tor Browser por defecto tiene un nivel de seguridad bajo, que lo que hace es permitir la ejecución de rutinas en JavaScript. Por defecto no las bloquea. Podemos editar los settings de seguridad del navegador, del Tor Browser, y ponerlo bajo, medio o alto. Y entre más alto lo pongas, pues va a ser más difícil navegar porque prácticamente todo se va a bloquear. Por ese motivo, cuando instalamos el Tor Browser, cuando empezamos a utilizarlo, el nivel por defecto es bajo, se ejecuta todo. Podemos ejecutar JavaScript, podemos meter CSS sin ningún problema, podemos meter de todo, cualquier tipo de contenido. Entonces, eso se puede aprovechar. ¿Qué hacemos? Podemos clonar servicios ocultos con características maliciosas y o ilegales y posteriormente intentar diseminar dichos contenidos en la Deep Web. Por ejemplo, en este caso concreto levantamos una instancia de Tor, ¿vale? Manualmente. El puerto 9050 está disponible. Y utilizamos TorSox para que en esta... TorSox es una herramienta que nos permite enrutar todo el tráfico de la consola directamente por medio del proxy sox de Tor. Entonces, aquí tenemos un servicio de venta de, bueno, lo que nos encontramos todos los días, ¿no? Venta de heroína, de coca, éxtasis, speed, cosas de la compra habitual, ¿no? Pues esto lo tenemos en la Deep Web, tiene su correspondiente dirección Onion, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Intentar clonar este servicio, que tengamos exactamente la misma apariencia visual, que sea exactamente igual. ¿Cómo lo hacemos? Pues herramientas hay muchas, pero probablemente wget
sea la más adecuada en estos casos. Con wget podemos ejecutar un proceso de scrapping directo contra una dirección onion, descargar todos los contenidos directamente. Aquí, como estamos utilizando Tor SOCKS, todo pasa por medio del proxy SOCKS y nos descargamos los contenidos de forma recursiva. Si nos fijamos, va descargando absolutamente todo. Todos los contenidos que va encontrando en esa dirección onion. Y esos contenidos los almacena en la máquina local. ¿Qué podemos hacer después? Levantar un servidor web, un Apache, por ejemplo, que tenga esos contenidos y ya vamos a tener ese servicio oculto clonado. Va a tener exactamente la misma apariencia. Fijaros, aquí pues tenemos lo que nos hemos descargado antes y a efectos demostrativos, simplemente levantamos un servidor HTTP en el puerto 8080 con Python, ya está. Pues vamos al navegador web y si navegamos a la máquina local en el puerto 8080, pues vamos a encontrar exactamente lo mismo. Es el mismo contenido, lo hemos descargado tal cual. O sea, esta es la página que tenemos en local. Y luego cuando cambiemos vamos a ver la página en la web profunda. Exactamente los mismos contenidos, hemos hecho un clon. ¿Y qué podemos hacer con los contenidos que nos hemos descargado? Modificarlos. Poder intentar meter ahí rutinas maliciosas. ¿Vale? Pues ya está. Pues, lo que comentaba, intentar meter rutinas maliciosas que nos permitan ejecutar JavaScript, por ejemplo. Ahora, también es verdad que mucha gente, pues a lo mejor recuerda la dirección onion de este servicio si lo consume con regularidad, con frecuencia, y muy probablemente se van a acordar de los primeros caracteres. Es muy difícil acordarse de los 16. Entonces, ¿qué podemos hacer? Personalizar nuestra dirección onion de nuestro servicio oculto, del que hemos clonado. Podemos personalizar esa dirección y poner los primeros caracteres con el mismo patrón del servicio oculto original. Veíamos que empezaba con new no sé qué, no sé cuántas, pues podemos utilizar una herramienta como Shallot para personalizar la dirección onion y que la dirección de nuestro servicio clonado empiece por ahí, ¿vale? Es una forma de realizar pues el ataque, ¿no? Primero clonamos el servicio y después vamos a intentar distribuirlo. ¿Por dónde? Pues por directorios de direcciones onion, buscadores habituales. Una de las ventajas que tenemos hoy en día en Tor, en este tipo de soluciones, es que podemos publicar servicios onion sin ningún problema, direcciones onion en la mayoría de los buscadores habituales, en Grams, en Not Evil, etcétera, ¿no? En todos estos buscadores que son comunes en la web profunda de Tor. Podemos decir, agregar un nuevo dominio onion, metemos la dirección onion, datos adicionales y la registramos. Y no es como Google, que nos penaliza un poco en las búsquedas y tal. Aquí no. Aquí podemos registrar nuestras direcciones onion sin problema. Entonces podríamos intentar diseminar este tipo de servicios, ¿no? Luego viene la parte interesante. Ya tenemos el servicio clonado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Vamos a intentar meter en ese servicio clonado, en ese contenido clonado, rutinas JavaScript que hagan algo, que nos permitan de alguna forma tener un control sobre los usuarios que navegan, que acceden a ese servicio, ¿vale? Vamos a ver. Bien, partimos del servicio oculto que veíamos antes, con su correspondiente dirección onion. Y aquí vemos un script en Bash, en el que vamos a hacer básicamente tres cosas. La primera, levantar un servicio MSG RPC de Metasploit para poderlo integrar con otra herramienta conocida como BIF. Y esto, el servicio de BIF, lo vamos a levantar como un servicio oculto en la web profunda de Tor. Vamos por partes, ¿vale? Lo primero, vamos a levantar, en este caso, el servicio oculto, el servicio fake, el que hemos clonado. Por simplicidad lo hacemos con Python. Python-m, simple HTTP server y ya está. Y ahí tenemos el servicio oculto. Cuando ejecutamos este script, ¿qué es lo que hacemos? Primero, levantamos el servicio de Metasploit, ¿vale? Para integrar Metasploit con BIF. Y luego, pues bueno, aquí ya cuando termina el script en Bash, pues vemos varias cosas. La instancia de BIF se levanta, ¿vale? Luego tenemos la instancia de Tor, también está levantada, ¿vale? Y tenemos aquí una serie de... Bueno, y también tenemos el servicio MSG RPC levantado para poder integrar BIF con Metasploit.
Entonces, aquí ya tenemos algo montado, ¿no? Tenemos una pequeña infraestructura, tenemos un directorio donde están los servicios web, los servicios Onion. Tenemos new no sé qué, esta es la dirección Onion correspondiente a... Aquí tenemos el servicio oculto clonado. Y fijaros que tenemos una rutina JavaScript que corresponde al hook de Viv, ¿vale? Bien, aquí... vamos a... Vale, aquí tenemos los servicios ocultos. Lo que decía antes, vamos a exponer como servicio oculto el servicio clonado y el servicio de Viv, la instancia de Viv que hemos levantado. Vamos al navegador web, entramos por aquí, la dirección Onion de Viv, que está levantada en nuestra instancia de Tor. Por defecto nos aparece esto. Bueno, vamos a UI Panel y nos aparece el panel de autenticación de Viv. ¿A todos les suena esa herramienta? Viv. Vale. ¿A quién no le suena? O sea, casi, bueno, Viv es una herramienta de explotación que está enfocada al lado del cliente. Básicamente lo que hace es generarnos un hook en JavaScript, una rutina maliciosa en JavaScript, que lo que hace es enganchar el navegador web de la víctima con el panel de control. Es como un C en C. Desde el panel de control principal de Viv vamos a poder ejecutar diferentes tipos de comandos directamente contra el navegador de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hacemos es enviarle el hook incrustarlo directamente en una página web. Esa página web es visitada por parte de un usuario, ¿no? Y se ejecuta la rutina JavaScript, la cual lo que hace es conectarse con nuestro panel de control, nuestro C en C, y ya tenemos un canal de comunicación entre los dos, entre cliente y servidor, entre víctima y C en C. Y desde el C en C podemos lanzar ataques directamente contra el navegador, ejecutar comandos directamente, consultar cosas o incluso, se pueden hacer muchas cosas con Viv. Podríamos crear un nuevo frame, podríamos incrustar más código JavaScript, podríamos redireccionar la navegación del usuario a otro dominio distinto. Es un framework muy interesante y está pensado principalmente para client-side, para atacar el lado del cliente. Entonces, en este caso, tenemos Viv como un servicio oculto, con su correspondiente dirección Onion. El hook que corresponde al fichero JavaScript lo hemos metido directamente en el servicio oculto que hemos clonado. No sé si lo habéis visto. La página index del servicio oculto clonado tenía un script, dirección Onion de nuestro Viv, /hook.js. Entonces, eso lo que nos permite es que cuando esa página se ejecute, se cargue en el navegador, directamente se hagan peticiones contra nuestro CNC, y desde nuestro CNC vamos a poder mandarle comandos, vamos a poder romper el anonimato del usuario. ¿Vale? Aquí nos autenticamos en Viv. Vemos navegadores que están online y navegadores que están offline. Bien, es un panel de control que, para gustos colores, a algunos les puede parecer lo más bonito. A mí me parece, da igual. Tenemos aquí la dirección Onion del servicio oculto que corresponde a Viv, y tenemos otra dirección Onion que corresponde al servicio web clonado, que es equivalente, que tiene visualmente la misma apariencia del servicio oculto que hemos visto antes de venta de todo, vendían de todo. Pues eso. Aquí tenemos esa dirección Onion, cargamos esa página y fijaros, el usuario va a ver algo como lo siguiente. Puede tardar un poquito. Bueno, va a ver exactamente la misma página. No es la dirección Onion que veíamos inicialmente, es otra, pero tiene el mismo contenido. Y luego fijaros, aquí vemos que se están ejecutando peticiones de forma constante, de forma continua, contra Viv, contra el C en C. Es decir, tenemos el panel de control conectándose con el navegador. Y aquí tenemos el navegador enganchado. Fijaros,
se está ejecutando constantemente. Y aquí, online browsers, ahí aparece la dirección onion, px no sé qué, no sé qué, no sé qué, punto onion. Pues partiendo de este navegador que ya tenemos enganchado, podemos comenzar a ejecutar diferentes tipos de ataques. Primero podemos ver pues toda la información del navegador que tenemos enganchado y luego podemos ejecutar comandos de forma directa contra ese navegador. Aquí, por ejemplo, detect Foxy Reader, bueno, comandos muy sencillos para intentar recolectar información de la víctima. ¿Vale? ¿Qué más cosillas? Tenemos en Chrome Extensions, bueno, tenemos un montón de comandos disponibles, de complementos. BIF es un sistema basado en complementos y la ventaja que tiene es que podemos hacer de todo. Por ejemplo, generar una barra de notificación, una fake notification, lo típico que salta cuando navegamos en alguna de estas páginas de, qué sé yo, de series Danco o de esto para ver series online, que nos aparece una barra que dice instálate el Flash no sé qué, el complemento de Flash porque está desactualizado, venga, instálatelo. Pues aquí, por ejemplo, podemos hacer eso, podemos decirle que aparezca esa advertencia, ese mensaje. Lo hemos lanzado directamente desde BIF. Podríamos incrustar un iframe, podríamos redirigir la navegación del usuario a otro sitio diferente. Es decir, aquí ya tenemos el usuario enganchado. Y una cosa interesante, podemos ejecutar un escáner del tipo cross origin para poder intentar ejecutar un escaneo contra la red interna de la víctima, suponiendo que pues sepamos más o menos el segmento de red en el que se encuentra, un segmento de red de área local. Pues aquí lo hacemos en un rango bastante conocido, 192, 168, punto, bla, 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 bla. Cuando ejecutamos esto, lo que va a hacer BIF es enviar peticiones contra el puerto 80 y el 8080 en diferentes direcciones IP. Fijaros, contra la 1, 3, 4, 5, 6, puerto 80, puerto 8080, puerto 80, 8080. De esta forma vamos a poder ver si dentro de la red de la víctima hay otro ordenador que está levantado y tiene alguno de sus servicios activos, un servicio HTTP por el puerto 80 o el 8080. Esto pues evidentemente puede tardar un buen rato, mientras que se hace el escaneo puede tardar, ¿no? Puede durar un rato. Entonces aquí tenemos una herramienta muy potente y como podemos apreciar la podemos enganchar directamente con un servicio Onion que tenga su correspondiente hook, su correspondiente instrucción JS, ¿vale? El hook de BIF. Y fijaros, esto es lo que os decía antes, en los detalles de configuración del navegador web, por defecto siempre nos va a aparecer nivel bajo. Cuando instalamos el Tor Browser, pues sí, para ellos para el navegador está pensado para que la seguridad sea importante, pero aún así, por defecto viene el nivel bajo. Se puede ejecutar cualquier tipo de rutina, incluyendo pues cualquier cosa de JavaScript, ¿no? Vale, vamos a ver más cosillas. Bueno, ya lo dejamos así. En el caso de Tor, vamos a hablar un poco de Freenet. Sí, tengo tiempo. Vale, Freenet, como sabéis, no es basada en servicios. Es una solución de anonimato basada en contenidos. Entonces, ¿cuál es una buena forma de intentar comprometer el anonimato de un usuario que utiliza esta solución? Es subir contenidos maliciosos. Subir un .exe, subir un .elf y, a lo mejor con técnicas de ingeniería social, hacer que el usuario ejecute esos contenidos, ¿no? Es un poco más complicado, pero se puede automatizar y se pueden ver mejoras. Ya vamos a ver a continuación. Fijaros, podemos utilizar Metasploit Framework, podemos utilizar MSF Venom para poder generar una muestra de malware. En este caso, en formato ELF, vamos a generar un fichero, un payload en formato ELF, y este fichero lo podemos subir directamente a Freenet desde fproxy. Aquí tenemos la posibilidad de subir un fichero. Lo podemos subir con una clave canónica, lo podemos subir con una clave aleatoria. En este caso, pues simplemente lo subimos como una CHK. Seleccionamos el shell.elf, insertamos fichero y ya está. Esperamos un ratillo a que se termine de subir el fichero y cuando termine nos va a generar directamente una clave, cuando termine la subida.
¿vale? Fijaros, en la última columna nos aparece la dirección CHK, la dirección de ese contenido. Y podemos acceder a ese contenido, pero fijaros, en el caso de que sea un binario, Freenet directamente dice, oye, ojito, si quieres te lo descargas y haces con él lo que quieras, lo ejecutas en tu máquina, pero puede ser riesgoso. Si quieres hacerlo, pincha aquí. ¿Vale? Entonces, por defecto, este tipo de contenidos ya son bloqueados. Directamente Freenet se encarga de detectar que se trata de un binario, que se trata en este caso de un ELF, y te dice que no lo descargues, ¿vale? Por confianza. Esto mismo lo podríamos hacer con otro tipo de ejecutables, como por ejemplo en el caso de Windows, con ficheros en formato PE, ¿no? Portable ejecutable, de toda la vida, el .exe. Bueno, de casi toda la vida. En este caso concreto, ¿qué hacemos? Creamos una plantilla que será un putty.exe, un programa que muchos utilizáis. ¿Y qué hacemos? Partiendo de esa plantilla, inyectamos en ese programa el malware que queremos distribuir. ¿Vale? Generamos el .exe y exactamente igual, lo podemos subir como una clave CHK. Posteriormente, esa clave CHK la podemos ir distribuyendo, le podemos ir dando vidilla en la red e intentando motivar a que la gente intente descargarlo, ¿no? Obviamente aquí hay que aplicar técnicas de ingeniería social, no hay de otra. Bien, obviamente este vector de ataque es complicado de llevar a cabo. Complicado en el sentido de que, claro, ¿cuántos de vosotros creéis que alguien se va a fiar de un contenido, de un ejecutable que se ha descargado de Freenet? ¿Cuántos de vosotros descargaríais un ejecutable de Freenet y lo instalaríais? ¿En serio? Vale, tú eres un conejo, ¿no? Has venido a trolear. No, están por aquí. Bien, pues evidentemente casi nadie, descargaría un fichero ejecutable y lo lanzaría directamente en su ordenador, sabiendo que lo ha descargado de una fuente tan poco fiable como una red como Freenet. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para, obligar a que ese usuario descargue esa muestra de malware y se ejecute? Lo que os comentaba antes, en Freenet tenemos la posibilidad de ejecutar complementos, que son rutinas que extienden las capacidades que ya tiene la instancia de Freenet. Y una ventaja que tenemos es que podemos crear nuestros propios complementos utilizando la API de Freenet, una API Java que está disponible en cualquier instancia de Freenet y que podemos utilizar para crear complementos de todo tipo. Un complemento lo podemos desarrollar nosotros, obviamente hay que picar, hay que saber programar, y posteriormente podemos generar un fichero .jar, distribuirlo por medio de una clave CHK y por medio de técnicas de ingeniería social, pues intentar que los usuarios instalen directamente ese complemento. Esto puede ser un poco más creíble. Imaginaros, por ejemplo, una darknet, ¿no? Una darknet que, como decía, es un grupo de personas que comparten contenidos de forma cerrada. Bien, imaginaros que esa supuesta darknet se encarga de distribuir contenidos que tienen pornografía infantil, por poner un ejemplo. Y por lo que sea, en ese supuesto grupo, en esa supuesta darknet, le decimos a los potenciales interesados en acceder a esos contenidos que, vale, si quieres acceder a nuestra darknet en donde estamos distribuyendo este tipo de ficheros, ¿no?, de imágenes de pornografía infantil o de lo que sea, pues tienes que instalarte este complemento. De esa forma vas a entrar a nuestro grupo. Técnicas de ingeniería social, intentar engañar al usuario, al posible ciberdelincuente, venderle algo que puede querer, ¿vale? Y en este caso, instalar un complemento puede ser mucho más aceptable por parte de cualquiera que descargar un .exe y ejecutarlo en la máquina. Instalar un complemento puede ser mucho más fácil, ¿no?, mucho más viable, y puede ser un vector de ataque mucho más creíble. Entonces, vamos a ver cómo se haría. Vale. Lo primero, lo que os decía, tenemos la API de Freenet basada en Java, y en este caso concreto pues tenemos un complemento, un plugin, que es una clase Java que implementa la interfaz Fred Plugin, una interfaz en Java,
tenemos aquí el plugin respirator, que es una clase que nos permite controlar los detalles de nuestra instancia de Freenet local. Y fijaros, ¿qué es lo que hacemos? Sobreescribimos el método runPlugin, que es el que se va a ejecutar cuando el complemento se cargue en la instancia de Freenet. Aquí, bueno, creamos un fichero de trazas, un .txt, esto solamente a modo para depurar, ¿no? Esto lo podríamos quitar sin ningún problema. Pero lo interesante viene después. Aquí, a partir del objeto plugin respirator, podemos obtener una referencia del nodo. Y partiendo de esa referencia podemos obtener sus detalles, por ejemplo, el nombre del nodo, ancho de banda compartido, ancho de banda transmitido, ¿no? Todos los detalles relacionados con ese nodo. Luego, obtenemos un simple HTTP client de Freenet para poder... Vale, puedo crear un... Bien. Aquí lo que hacemos es crear una clave URI, una Freenet URI, que va a corresponder a la clave CHK de nuestro fichero, de nuestro binario que hemos subido a Freenet. Entonces, fijaros, hemos creado un ELF, lo hemos subido a Freenet y recordar que estas claves se pueden distribuir y cualquiera las puede descargar. En este caso las vamos a descargar desde un complemento, utilizando una Freenet URI y el cliente correspondiente. Aquí, ¿qué hacemos? Con el cliente le decimos, descárgame esta URI, ¿vale? Esta clave. Después de que la descargues, créame un flujo, un output stream, un input stream para leer todo el fichero, todo el contenido que estamos descargando de Freenet, que es un .elf en este caso, y esto pues lo vamos a escribir en un fichero temporal llamado shell, ¿cómo lo llamé? Shell.elf, ¿no? Es un fichero que estamos descargando directamente en la máquina local. Ojo, todo esto se estará ejecutando en la máquina de la víctima, del potencial ciberdelincuente. Pues aquí lo que hacemos es, básicamente, guardamos todo en un fichero temporal y utilizando el runtime de Java, recordar que esto Freenet está desarrollado en Java, podemos utilizar runtime, getRuntime y ejecutar primero un chmod 755 para darle privilegios de ejecución y posteriormente ejecutar ese .elf, ¿vale? Entonces, este complemento, ¿qué es lo que hace? Descarga una clave que ya hemos subido previamente a Freenet y posteriormente la ejecuta. Básicamente eso es lo que hace. Descarga el contenido correspondiente a esa clave. Ese contenido es una muestra de malware. Es una muestra que hemos creado nosotros y posteriormente se ejecuta. Eso es lo único que hace. Bueno, tenemos que tener en el manifest del .jar estas cosillas. Son detalles de desarrollo de los complementos en Freenet. No es nada complicado. Desde Eclipse podríamos generar un jar o directamente desde una línea de comandos podríamos utilizar el comando jar. Y luego, ¿qué hacemos? Le decimos al usuario, a la víctima, ¿no? a la persona que le hemos pedido que instale este complemento, que lo haga directamente desde su instancia de Freenet. ¿Vale? Desde la instancia de Freenet tenemos la posibilidad de instalar complementos que son propios de Freenet o complementos desarrollados por un tercero. Aquí le decimos, vale, configuración, complementos, aparecen algunos de los complementos correspondientes a la instancia, cosas que ya existen dentro de Freenet, y podemos decirle que instale un complemento extra, un complemento adicional que aparece aquí abajo. Agregar un complemento no oficial de Freenet, un complemento distribuido por un tercero. Hay dos alternativas, o bien desde un fichero, un .jar, o desde una clave CHK. Cualquiera de las dos es válida. En este caso vamos a utilizar un .jar, pero podríamos darle una clave CHK para que se descargue nuestro complemento de ahí. Por otro lado tenemos Metasploit. Recordar que nuestra muestra la hemos generado con MSF Venom. Aquí con Metasploit pues vamos a levantar un handler en el puerto correspondiente, vamos a ejecutarlo y vamos a esperar a que entren conexiones, ¿no? Lo típico. Entonces aquí el payload es Linux, x86, Meterpreter, Reverse TCP. Las opciones ya están establecidas, ¿vale? Exploit. Y esperamos una conexión. ¿Cuándo se va a realizar esta conexión? Cuando el complemento en la instancia de Freenet se ejecute. ¿Y cuándo se va a ejecutar? Cuando lo carguemos. Cuando le damos a OAuth, se ejecuta el método runPlugin y eso lo que hace es lo que os comentaba antes. Se descarga una clave CHK de la red de Freenet y posteriormente se encarga de lanzar ese programa.
lanzar el programa correspondiente a esa clave. Aquí tendremos que esperar un poquito, pero al final tenemos una sesión Meterpreter. Todo gracias a un complemento pues malicioso, ¿no? Un complemento que podemos distribuir en la red de Freenet y que por medio de técnicas de ingeniería social podemos aplicar, podemos llevar a cabo para intentar que un posible pedrastra lo instale en su instancia de Freenet y podamos pillarle. Aquí ya tenemos acceso a su ordenador directamente. Tenemos una sesión Meterpreter, ¿vale? Aquí lo que hay que currarse en este caso, lo que realmente hay que currarse en este caso son dos cosas. El vector de ataque inicial, cómo va a ser el tema de la ingeniería social, cómo lo vamos a manejar. Y por otro lado, currarse también el complemento. Tiene que ser algo que le muestre algo, que haga algo con su instancia de Freenet, como los complementos oficiales. Esas son las dos cosas que hay que currarse. Pero desde el punto de vista técnico, lo que hemos visto aquí se puede aplicar para romper el anonimato de un posible, en este caso, de un posible pedrastra. Desafortunadamente, últimamente, los contenidos en Freenet están siendo, bueno, lo que vemos en Freenet se está llenando demasiado de este tipo de basura, ¿no? De gente que está subiendo contenidos con pornografía infantil y debido al funcionamiento de Freenet es muy difícil de censurar. Bien, entonces, pues es lo que nos encontramos ahora mismo. Es importante enfocar esfuerzos en esa solución. Ahora mismo Tor menos, la verdad es que menos. Se siguen viendo servicios relacionados con venta de armas, de drogas, etcétera, pero con menor regularidad. Ahora mismo mucha gente se está moviendo a Freenet para compartir contenidos ilegales, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues ya está. Muchas gracias.